Bueno, aquí estamos, hermanos, para darle la gloria a Dios, para darle la alabanza, la adoración y para dar respuesta a sus preguntas. Hoy es lunes. Normalmente acostumbramos a hacer enseñanza de dar respuesta a sus preguntas. Aquí estamos, vamos a orar al Señor. Les damos la bienvenida, deseándoles que hayan tenido un feliz día y continúe la bendición de Dios en la noche y que cada día podamos afirmarnos más en su palabra. Aquí estamos para orar, aquí estamos para clamar, aquí estamos para interceder también y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que ustedes puedan tener respuesta a sus necesidades. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, eterno Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que nos ayudes, que nos ministres, que hagas de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya, que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, Dios mío, y podamos cada día clamar, Señor, tu misericordia, clamar, Dios mío, tu bondad, clamar, Señor Dios Todopoderoso, para que haya en cada uno de nosotros, Dios mío, el discernimiento, clamar, Señor, para que haya el entendimiento, la gracia, el poder, la unción, el toque, Señor, y que día a día, Dios de los cielos, podamos, Señor, fortalecernos, dándote la gloria a ti, dándote la adoración, la exaltación, Padre. Aquí estamos con todo el corazón dispuesto, Señor, para servirte, para ministrar tu pueblo, para ministrar tu iglesia. Señor, provéenos alimento espiritual, provéenos, Dios mío, sabiduría, provéenos inteligencia, provéenos, Dios mío, la capacidad, Señor, de comprender las Escrituras. Abre los cielos, derrama tu unción santa. Trae bendición sobre tu iglesia, trae bendición sobre tu pueblo, Señor, apareja los tiempos, Señor, toma control y dominio de cada mente, de cada corazón, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para honra, gloria y alabanza de tu nombre, que todo lo que hagamos, Señor, sea para edificación y que día a día, Dios de los cielos, podamos entender, Señor, tu bendita y gloriosa misericordia. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey, exaltamos tu presencia y te damos todo el honor y toda la gloria. Padre, ayúdanos, Señor, para que día a día, Dios de los cielos, podamos, Señor, entender, Dios mío, tu fidelidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Saludándoles a todos mis hermanos, dándole gracias a Dios por ustedes y pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra. Excúsenme en un segundo, yo quito una luminosidad que me refleja aquí mucho y entonces se me facilita más apagándolo. Un segundo, por favor. Bueno, así está mejor porque me refleja menos aquí en el computador. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos, mis hermanos queridos. Vamos a darle curso a las preguntas, recordándoles que todos los días tenemos tiempo de clamor a las 7 de la mañana y tenemos los lunes, tenemos a las 6 de la tarde, mientras esté esta limitación aquí del templo, vamos a tener todos los días. Hemos estado ministrando desde aquí por este medio a las 6 de la tarde, pero luego no vamos a cesar, vamos a seguir. Cuando ya Dios nos dé vía libre, entonces vamos a trasladar las enseñanzas del púlpito aquí con la ayuda del Señor. Es el propósito para que mucha gente sea edificada, para que usted pueda rectificar, usted pueda escuchar nuevamente y aclarar algún punto que haya entendido mal, invitar a un amigo, a una persona, a un familiar, invitarlo para que escuche la palabra de Dios. Creo que Dios nos ha movido a esto y tenemos que continuar, no podemos desfallecer, tenemos que animarnos cada día y cada uno poner su granito de arena en lo que nos corresponde a cada uno. Ustedes con la oración, con todo lo que ustedes dan y pueden aportar para el beneficio del Evangelio, predicando a otros, enseñándoles, invitándoles y dando testimonio también. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos. Tenemos por ahora, está abierto el chat de Telegram.
Si alguno necesita, tiene alguna pregunta y la coloca por el Face, por favor, alguien me la remite ahí. José Manuel creo que es el más indicado allí, el más diestro para todas estas cosas, que me la transmita por el Telegram, por el grupo de la iglesia, que aquí me queda más fácil para percibirlo aquí, mientras que en el Facebook puedo, porque estoy transmitiendo y no puedo desatender la transmisión para hacerlo. Bueno, vamos con las preguntas, vamos a responder, vamos a mirar algunos textos, algunas cosas. Vuelvo y le repito, si tiene preguntas, tengo apenas 2 preguntas, pero claro que son importantes, podemos desarrollar el tiempo ahí con estas 2 preguntas. Número 1, Fernando pregunta: pastor, ¿cómo se puede hacer diferencia entre la verdadera fe y la fe fingida? Es decir, aparentar que tengo fe cuando no la tengo. Bueno, esta es una pregunta interesante. Creo que él se refiere a la enseñanza de ayer, cuando en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, vamos a buscar para que nos ubiquemos, habla de la fe fingida y dice en el verso 5, en el versículo 5 del capítulo 1, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, entonces aquí podemos tomar algunas percepciones que nos ayuden a entender todas estas cosas. Número 1, la fe habita en el corazón, la fe habita en el creyente. Usted vive en un lugar y está allí hasta que le hagan la vida imposible, hasta que pues se presentan circunstancias, dificultades, problemas por la cual usted tiene que salir de ese lugar. Cuando la fe se basa en la palabra, porque la fe de Dios está basada en la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, entonces se abre de entendimiento. Es más, la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Como quien dice que es un oír continuo, oír continuo hasta que se rompa allí la duda, la incredulidad y todas aquellas cuestiones que impiden que una persona deje que la palabra se siembre en su corazón. Entonces aquí vamos a analizar un poquitico este texto. Creo que este es el texto que se refiere. Entonces dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a mirar aquí para poderle explicar un poquitico más, para que usted se dé cuenta que la fe tiene niveles, la fe tiene dimensiones, digámoslo así, dimensiones espirituales, y la fe tiene muchos pormenores que nosotros tenemos que aprender, tenemos que estudiar y tenemos que desarrollar. Es muy bueno aprender todas estas cosas. Capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, dice un título allí. Dice: después llegó a Derbe y a Listra Pablo, ¿no? Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es impresionante esto, porque la madre la madre es casada con uno que no es judío, una madre judía con el padre es griego. No se daba, la ley prohibía, la ley condenaba el yugo desigual, no unirse con otros pueblos que no fueran del mismo pueblo de Israel. No era permitido. Ahora, ¿por qué esta mujer estaba casada con un griego? No sabemos las circunstancias. Vemos que habían unos que habitaban en Roma, porque fue después de la dispersión, muchos quedaron en todas partes del mundo. No se sabe si la madre Eunice, que llamaban la madre de Timoteo, conoció al papá de él sin tener un buen fundamento de la fe.
de la fe judaizante o judaica, porque eso era lo que ellos practicaban para ese entonces. No sabemos si de pronto la falta de conocimiento, no falta de instrucción, porque dice la abuela, o sea, la mamá desde la madre de Timoteo, también tiene una fe genuina. Entonces me imagino yo que ella fue instruida. La ley mandaba instruir los hijos. Vamos a ir a Deuteronomio 6, yo le explico esto un poquitico más amplio. Tenga paciencia, hermano, que esto hay que demostrarlo con la palabra, porque usted no puede estar basado en la sabiduría de un hombre, sino en el poder del Espíritu Santo. Dice, a ver, dice así, aquí, vamos a leer estos versos pues. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios. A ver, desde el versículo 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, aquí hay el primer detalle que yo quiero analizar con ustedes, es que la madre de Timoteo, Timoteo tiene un padre griego. Ese padre griego no es griego. No estaba prohibido que una mujer se casara o que un hombre se casara con una extranjera. Tenía que, porque era la ley que decía así, Dios lo estableció así. ¿Por qué lo estableció así? Porque tenía que traer la simiente santa, que es Cristo, y la simiente de Cristo no podía tener contaminación, tenía que ser una simiente pura, santa, según la promesa de Abraham. Ella dice: guardarás estos mandamientos para que temas a Jehová tu Dios, y repetirás estas palabras para que temas a Jehová tu Dios. Entonces no podemos decir que esta mujer no tenía temor de Dios. Sería una blasfemia decir cosas así, porque hay un testimonio ahí que mismo Dios da de ellas. Pero sí hay algo raro. Ella estaba casada, según la ley, en desobediencia. No sabemos si causa de esto hubo una separación, causa de esto hubo un abandono, causa de la fe, causa ella profesaba pues el judaísmo, o no se sabe si ya para esa época el cristianismo, el judaísmo más que todo. No sabemos si el marido murió, a lo mejor sí, y a lo mejor el marido murió y habían guerras, no se sabe si era un soldado. Hay muchos factores que uno tiene que mirar cuando mira la historia de estas naciones. Había muchas guerras, ¿no? Demasiadas guerras, habían muchos muertos, habían 20, 30 mil, 40 mil muertos, usted lo puede ver en la Biblia. Y pudo haber sido que esta mujer enviudó, y por esa causa la madre de ella, de Eunice, Loida, que es la abuela de Timoteo, vino a vivir con la madre. Las viudas no heredaban, entonces ella vino a apoyarla, a consolarla y de pronto a estar con ella, y entre las dos ella instruyó a su hija y ella instruyó a su hija, y al mismo tiempo madre e hija instruyeron al nieto o al hijo de Eunice, a Timoteo pues. El caso es que esta fe de esta mujer es una fe que la Biblia resalta.
que habitaba, esa fe habitó primero en la abuela y luego habitó en la madre, quiere decir que se trasladó. La fe viene por, no, la fe no se hereda, la fe habita, la fe no dice que la heredó, la fe habita. Entonces quiere decir que cada uno necesita una experiencia con la fe. No basta con que yo sea pastor para que los hijos míos cojan la fe. Cada uno de ellos necesitará el arrepentimiento, un encuentro con el Señor, creer la palabra y vivir por fe. Y entonces eso lo va a hacer acercarse cada día más a Dios. Ahora, el problema que hay aquí, estamos hablando de la fe no fingida. Esa fe, dice aquí en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, y que la fe no fingida que hay en ti. Entonces, ¿por qué la fe no fingida? Cuando le revisamos la carta a Timoteo, la segunda carta, y vamos avanzando, estamos leyendo, nos damos cuenta en el capítulo 3 que habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y dice, Pablo le dice a Timoteo, escribe a Timoteo, pero el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, indudablemente que él está hablando, él como maestro le está diciendo, has aprendido de mí, pero también tienes una fe que te fue sembrada, que te fue anunciada, que fuiste instruido, porque aquí lo dice, ¿no? Y que dice aquí, el verso 14, vamos a leerlo con entendimiento. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, lógico de Pablo. Y que desde la niñez, este es otro asunto, porque hay una puntuación, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En esa época las Escrituras se llaman Antiguo Testamento, porque no hay todavía el canon del Nuevo Testamento, apenas se está formando. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento de las Escrituras le dieron la fe para reconocer que el sacrificio de Cristo estaba conforme a las Escrituras, y tuvo la revelación de que Cristo era el Cordero de Dios y que era el Mesías y toda esta cuestión. Ahora, dice, y entonces le dice que desde la niñez ha sabido las escrituras. Ahora, si nosotros miramos los nombres de las personas, le explico esto para que usted entienda que es una fe fingida. Una fe genuina bueno, las personas en esa época, los nombres manifestaban el carácter de la persona. Los padres, de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, Jacob pone a su último hijo, a Benjamín, le pone el hijo de mi vejez, y etcétera. Entonces, Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. El nombre tiene mucho que decir, él es el carácter. El hombre Timoteo fue instruido, pienso que consagrado a Dios, desde el vientre de la madre, o cuando nació lo consagraron, era costumbre hacerlo. Eunice quiere decir madre feliz o buena victoria, quiere decir que ella obtuvo una victoria, ella fue feliz cuando nació su hijo. Posiblemente cuando nació el hijo, su esposo se convirtió, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero el hecho es que el esposo tampoco se opuso a que ella educara a su hijo. Entonces aquí, y Loida, la abuela, quiere decir agradable o deseable. Entonces allí nosotros vemos una fe que no es fingida, es una fe que ha sido sembrada, que ha sido ejemplarizada. Entonces la fe fingida, aunque no, la Biblia no está hablando de que Timoteo puede llegar a fingir que tiene fe pero no la tiene, está diciendo es que la fe genuina, más bien, la fe genuina que habitó en ti, que eso quiere decir la fe no fingida, digámosle, llamémosla la fe genuina, porque una cosa es fingir que uno tiene fe, que es cristiano, y otra cosa es ser cristiano, ¿no? La fe no fingida que habitó en ti. ¿Cómo es la conducta de Timoteo? Timoteo dice, yo me acuerdo de tus lágrimas, recuerda que estuvimos hablando del capítulo 1, y tu corazón, pero estaba atemorizado y lloraba porque de pronto estaba frustrado por el ministerio con temores y cosas,
Y Pablo conoce eso, y Pablo le dice hijo a mi amado hijo Timoteo. Pablo es el padre espiritual, es como si él lo hubiera adoptado. Él posiblemente no tenía padre, entonces él vino a ser un padre espiritual, pero también vino a suplir aquellos vacíos y necesidades que tenía Timoteo, y eso hizo que Timoteo desarrollara más abundantemente la fe, que es algo que es muy importante para tener una fe genuina. Que los que tenemos el encargo de ministrar a otros, usted mismo puede ser. Usted está enseñando a otro, tiene un discípulo, tiene un vecino, tiene a alguien a que usted le enseñe la palabra. Usted tiene que mirar cuál es su necesidad, cuál es su vacío, cuál es la cosa, y usted pues no suplirlo, porque eso lo suple Dios, pero usted poder ser un instrumento usado por Dios para llenar ese vacío en el corazón del nuevo creyente. Y eso va a hacer que el hombre desarrolle la fe y no sea una fe genuina. Ahora, dice aquí, aumentaron las preguntas. Dice, ¿cómo se puede hacer diferencia entre la verdadera fe y la fe fingida? La fe genuina, llamémosle, quitémosle la palabra genuina, que quiere decir, fingida, y pongámosle una fe genuina. Una fe genuina es aquella que se puede demostrar. ¿Tienes tu fe? Muéstramela. ¿Por qué? ¿Cómo te la muestro? Con lo que haces. No puede ser que una persona de fe, ahora no estoy hablando de perfección, porque todos tenemos defectos y la fe tiene que ser perfeccionada, y todos tenemos que pasar, tenemos que desarrollar la fe. Dios permite las angustias, las necesidades, Dios permite esto que estamos viviendo nosotros, Dios permite las pruebas, permite la tentación, que el enemigo venga a tentarlo, permite escasez, dificultades, enfermedades, y dependiendo del comportamiento de la persona, la fe pues es genuina o no es genuina, porque la fe tiene como objetivo, primero que todo, la salvación del alma. Cuando uno entiende que el propósito de la fe es la salvación, entonces uno agradece a Dios y uno se vuelve a Dios y hace las cosas que Dios manda. Obediencia se llama eso. Hace la obra que Dios le manda hacer, hace todo lo que Dios manda hacer, porque uno está agradecido con Dios. Creo que la fe genuina tiene mucho que ver con la gratitud del corazón, el saber uno y cómo yo soy agradecido con Dios cuando yo reconozco de dónde me sacó Dios y sé dónde estoy ahora y quién soy ahora, y comparo la vida antigua con la vida nueva, y yo determino en mi corazón no volver atrás, sino seguir adelante, no importan los problemas y las dificultades, y es una decisión sabia. Entonces la fe es genuina, la que se puede demostrar. Santiago dice, ¿tienes tu fe? Muéstramela. La fe es espiritual. ¿Cómo usted puede ver una cosa espiritual? Pues usted, por ejemplo, al Padre nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para dar a conocer al Padre? Tuvo que venir y participar de un cuerpo humano, un cuerpo físico, para poder mostrar sus obras, lo que Él hacía. Entonces la fe genuina es la que se puede demostrar. No solamente es declarar la palabra, ir a culto, orar, cantar, es parte, sino que es lo que uno hace. ¿Qué Dios manda a hacer? Tantas cosas, hermano. Dios manda perdonar, amar al enemigo, Dios manda humillarse, Dios manda amar a los hermanos, congregarse, evangelizar, servir o someterse a la autoridad. Bueno, Dios manda tener un buen testimonio para con los de afuera, pero también tener buen testimonio dentro de la congregación, y etcétera. Entonces, cuando una persona está caminando en esa dimensión, su fe es genuina. Lógico que tendrá que demostrarla, ¿no? Tendrá que demostrarla, pero no quiere decir que esto es una competencia, o que aquí estamos compitiendo quién tiene más fe. No, es la obediencia, es la sujeción, es el poder desarrollar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como función, cómo tenemos que funcionar como miembros del cuerpo.
Es imposible, por ejemplo, un pastor, para no meterle al creyente, no hablemos de un pastor que puede tener una fe rara, ¿no? Porque revise ustedes los fariseos, que eran predicadores, eran doctos, eran los que sabían, y el Señor les dijo: hagan todo lo que ellos les mandan hacer, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Lógicamente la fe de ellos no era genuina, ellos aparentaban, esa era una fe fingida, porque ellos era detrás de otros propósitos. Igual los falsos maestros, ¿no? Que tienen el corazón lleno de avaricia, los ojos llenos de adulterio, son como nubes errantes, sin agua, etcétera. Entonces todo eso es la vida que se pueda mostrar. Lo que Dios ha hecho nosotros tenemos que mostrarlo para que una fe sea genuina. Entonces creo que por ahí vamos a irnos metiendo, porque acá hay otras preguntas en la cual va a poder entender un poquitico mejor, y seguimos contestando la primera. Número 2. Dice, a ver, buenas tardes, bendiciones, pastor. Para preguntar, o sea, cuando uno dice por la fe estoy sano, aunque el dolor esté ahí, ¿eso que solo confesión pero sin fe? Es una buena pregunta. Las dos cosas pueden ser. Puede ser fe y puede ser confesión positiva. La fe la fe proviene de la palabra, y la fe es la confianza, es la certeza, es una convicción, es un convencimiento, es tener por cierto. Cuando el Señor decía de cierto lo digo, está diciendo con certeza le digo. Entonces, cuando una persona tiene un malestar, un dolor, una enfermedad, y dice: yo creo que Dios es mi sanador, yo creo, y yo voy a orar y voy a creerle a Dios y me voy a someter, Dios puede permitir que ese dolor no se vaya inmediatamente, porque tiene que probar la fe. Entonces allí no puedo decirle yo que si una persona confiesa que tiene fe y el dolor sigue ahí, entonces que no tiene fe. No, yo pienso que no. Yo pienso que la fe es fe. La fe proviene de la palabra, la fe es una convicción que hay dentro del corazón, y la fe la pone por obra el creyente cuando dice: no, tu palabra dice, Señor, que tú me sanaste, que tú eres mi sanador, que ninguna plaga inmunda tocará mi casa. Y entonces uno empieza a orar, y entonces cuando uno está orando, a ver, le pongo el ejemplo. Alguien puede venir a la iglesia y decir: hermano, ore por mí, a cualquier hermano, al pastor, a cualquier líder, y entonces esa persona viene porque tiene fe. Ella tiene fe en Dios, pero esa fe la lleva a tener un reconocimiento, a conocer cómo se mueve Dios, y dice: yo sé que hay dones espirituales, que hay ministerios, y hay dones de sanidades y toda esta cuestión. Yo voy a ir porque la palabra dice que si yo estoy enfermo, yo debo llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por mí, y entonces está apoyada en una palabra. O porque sencillamente tú cargaste mis pecados y mis enfermedades, y por tu herida yo fui curado. O también la palabra dice que si yo obedezco la ley, y yo estoy obedeciendo tus palabras, Señor, ninguna enfermedad vendrá sobre mí, porque tú eres Jehová mi sanador. Entonces yo voy a ir y voy a creerle a Dios, voy a ir al templo, voy a ir del hermano, voy a ir a visitar a mi pariente, que yo sé que tiene los dones, reconozco el don, no confío en el hombre, confío en Dios. Sé que Dios va a usar hombres para esta función. Entonces le digo: hermano, ore por mí. Entonces venimos a orar, y esa persona recibe por la fe la sanidad. Y dice: yo ya oraron, ya lo recibo, y entonces ahora me voy a mi casa. Pero sale con el mismo dolor, pero su corazón está firme en lo que esa persona cree. Aquí hay un argumento. Por ejemplo, vamos a buscar Marcos, a ver si Marcos capítulo 11, por aquí está.
A ver. 11, sí. La maldición de la higuera, ¿no? Ya usted la conoce ese pasaje. Luego sigue el camino del Señor y entonces al otro día ellos, a ver, capítulo 11, la higuera maldecida se seca. Verso 20 del capítulo 11 de Marcos dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, o sea, tened confianza en Dios, tened confianza en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, no un pastor, no un ungido, no una persona que hable en lenguas, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí le explico un par de cosas. Número 1, la duda. ¿Qué es la duda? La duda no es confianza. La duda es un acertijo, la duda es como un quizá de pronto. Voy a ir a ver por si de pronto me suena la flauta, como se dice. Voy a ver por si de pronto Dios me sana. Yo no tengo la certeza de que Dios me va a sanar. Sé que Él sana, sé que Él es Dios, que es un Dios de milagros, de sanidades, pero no sé si lo quiere hacer conmigo. A lo mejor no, a lo mejor yo soy muy pecador, a lo mejor yo soy muy malas pulgas, muy rabietas, muy allí, y entonces pues Dios no me mira con... No. Dios no lo va a sanar por lo que usted y yo seamos. Vamos a poner puntos claros. Dios lo va a sanar es por su amor y por su misericordia. Él no lo va a sanar por lo que usted sea. Por ejemplo, una mujer cananea iba tras del Señor pidiéndole que liberara a su hija de un demonio. Él no la miraba, no la volteó a ver, pero ella persistía y persistía y persistía, y él, aunque le dijo que no, ella siguió persistiendo y persistiendo y persistiendo. Esta mujer tenía una confianza, tenía una seguridad de que si lograba convencerlo, él le iba a hacer el milagro, como efectivamente lo hizo. Entonces lo que nosotros necesitamos es saber y entender que Dios hace eso es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que mi condición humana o espiritual, mi humana debilidad no tiene nada que ver con la sanidad. Aún a mucha gente, por ejemplo, el Señor fue a sanar a un hombre, le dijo al hijo de el padre le dijo, tú puedes creer que yo hago esto. Dijo, Señor, ayúdame para creer, ayuda a mi incredulidad. Entonces necesitamos eso, necesitamos aprender que Dios no te va a sanar, hermano. Ese es un cristiano, eres un hombre o una mujer de Dios. Dios no te va a sanar porque usted hable en lenguas, porque llegó de evangelizar, porque usted es tremendo, ya no tiene ni rodillas, se le acabaron las rodillas de estar arrodillado. Pero esa vida espiritual que usted ha llevado de convicción, de oración, de clamor, de estudio de la palabra, de perseverancia, le tiene que dar seguridad y conocimiento de quién es Dios. Entonces uno tiene que confesar la palabra, porque la Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. La palabra salvación es igual a sanidad. Cuando usted mira algunas versiones antiguas,
usted encuentra, por ejemplo, que dice, el Evangelio es poder de Dios para sanidad. Entonces, la sanidad es, la palabra salvación es una palabra soteria que tiene varias definiciones, incluye un paquete, una gama de bendiciones que Dios nos otorga. Entonces, cuando la persona dice que es sana, ya tiene que confesar su sanidad. Vamos a Romanos y de más. Como yo le decía al hermano anterior, a la pregunta anterior, la fe genuina es la que se prueba. Vamos a mirar aquí. Dice, está diciendo, si confesares, si le dijeres a un monte, desarráigate, quítate de aquí, plántate en el fondo de la mar, y no dudares en tu corazón. Miren aquí un ejemplo. Dice que nuestra salvación es por fe. Y dice el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La salvación soteria, que incluye la sanidad, es por fe. Es por fe. No es por ser judío, circuncidado, ni por obras. Es por fe. Dice, no solamente para el que es de la ley, la descendencia de Abraham, que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Mire cómo está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios hace eso. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza. Entonces, en la esperanza natural no había. Abraham era anciano y la mujer también, ya no podían tener un hijo. Pero la esperanza en Dios supera la esperanza natural, la esperanza del hombre, la esperanza mental, la esperanza de mi razonamiento. No, bueno, Dios me habló, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, pero ha pasado tanto tiempo y ya yo estoy viejito y la mujer ya perdió ya no tiene no ovula, perdió la costumbre de las mujeres, cesó la costumbre de las mujeres mejor, y entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza. No importa que esté viejo, no importa que esté anciano, no importa que la mujer esté anciana, Dios dijo, y yo estoy seguro, y Dios va a cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios comprometió su palabra. Dios me juró, levantó su mano y juró, Él me probó, Él me dijo cuando yo iba a sacrificar a Isaac, detente, no es necesario, ahora conozco que me temen. Dios sabe que yo temo, Dios sabe que yo camino con Él, Dios sabe que yo le creo, yo voy a permanecer en esta palabra, en esta promesa, y no me muevo. Él le dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Para llegar a ser conforme se le había dicho, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza en Dios es muy diferente a la esperanza que yo tengo en mis capacidades, en mis habilidades, en mi juventud, en mi poder, en la parte humana. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. La fe se debilita. Ese es el gran problema. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. La fe no se debilitó. Imagínese, Sara, ay, mi hijo, ya perdimos la esperanza, ya no hay más que hacer, ya prácticamente nos quedamos solos. Tampoco dudó por incredulidad. Entonces, mire, la fe se debilita, y entonces se debilita la fe y entra la duda. Y la duda trae la incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Cuando usted duda,
de las promesas de Dios es porque lo atacó la incredulidad. No estoy diciendo que usted es incrédulo, porque usted es creyente. A usted no le puede decir incrédulo nadie, porque usted es salvo por la fe. Y esa fe se la regaló Dios, esa fe no la inventó usted, esa fe no la compró en otro lugar, no le salió en una promoción. Esa fe es un regalo de Dios, que usted es creyente. Lo que pasa es que la fe se tiene que desarrollar, se tiene que fortalecer, hay que ponerla a trabajar. La fe, decía un predicador, no me gusta ese término, pero al fin y al cabo lo explicó bien, dijo, la fe tiene patitas, la fe camina, la fe se mueve. Entonces dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces la fe se fortalece, así como la fe se debilita, la fe se puede fortalecer. Bueno, aquí el asunto es que este dolor está aquí. Señor, yo le doy la gloria a Dios, Él verá qué va a hacer conmigo, pero lo que soy yo, estoy decidido, determinado a esperar en Dios, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hoy en día hay un problema con la fe, mis hermanos, que algunos predicadores, hay una doctrina errónea en la Biblia no, predicadores usan una doctrina errónea para poder justificar su ineficacia, para borrarse en las oraciones por los enfermos y la lucha espiritual. Dicen no, y los milagros, las sanidades y todas las señales que habían era para la iglesia primitiva en el primer siglo, los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Esa doctrina la llaman la doctrina de la cesación, o sea que los dones espirituales cesaron, que ya no se mueven, que ya no hay sanidades, que eso que en esa época se dieron esas señales y prodigios como una señal de que Jesucristo había resucitado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, yo les doy, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Él va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él va a tomar de lo mío y se lo va a dar a ustedes, le va a revelar, etcétera. Entonces, si el Espíritu Santo es el poder de Dios, porque eso ya tenemos que entrar a leer Efesios y Filipenses, y nos lo dio a nosotros, y él dice en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder del Espíritu, por el poder que habita dentro de nosotros, según el poder que habita dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu, a Él sea la gloria y la honra y la alabanza y la adoración. Entonces Dios cambia. Hebreos capítulo 13 versículo 8, Dios es el mismo. No dejéis llevar, verso 9, de doctrinas diferentes, diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no han servido a los que han dado fruto, a los que han hecho uso de ellas. Entonces, la doctrina de la sanidad es una doctrina que está explícita en la Biblia. La mayoría de los predicadores mandan a los creyentes para el médico. Yo no mando a los creyentes donde el médico, yo no los mando. Dígame como quiera, dígame legalista, dígame melancólico, dígame lo que quiera. Yo no los mando para donde el médico. Ellos se van sin que yo los mande. Yo voy a orar por ellos, voy a clamar, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi persistencia, Dios sabe que yo insisto y oro por una persona y sigo orando y sigo intercediendo, y hemos visto la mano de Dios obrar de muchas formas. Ahora, la voluntad de Dios no se puede cambiar con una oración. La voluntad de Dios no se puede cambiar con una oración. Esto hay mucho que hablar, mucho que explicar. Por ejemplo, Dios dice que Él es el que es el dueño de la vida, que Él le puso límite a la habitación del hombre.
Entonces, que Él completará el número de nuestros días. Entonces Dios puede determinar por muchas causas, esto ya es materia de mucho más tiempo de enseñanza. Él puede determinar que una persona viva con una enfermedad. Ejemplo, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Unos dicen que era que en toda parte lo apedreaban, que en toda parte lo perseguían, que no podía predicar con tranquilidad. Otros dicen, yo pienso que el aguijón de Pablo en la carne, dice en la carne, y predicar no corresponde a la carne, la predicación no es carnal, es espiritual. Y cuando dice que un aguijón en su carne, yo pienso que era la oftalmía crónica de que él sufría, consecuencia el impacto que tuvo cuando vio la luz de Cristo camino a Damasco, cuando él tuvo el encuentro con el Señor. Dicen que él de ahí no se volvió a recuperar, que los ojos le supuraban. La carta de los Gálatas así lo enseña. Y dice el apóstol Pablo, dice a los Gálatas que ellos que lo amaban tanto, que él sabía que ellos hubieran querido sacarse sus propios ojos para dárselos a Pablo. Entonces, ahí me dice que Pablo tenía una deficiencia visual. El que escribía las cartas era Demas. En la carta de los Gálatas, Pablo toma la doxología final y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. De modo que en esa época no había lentes ni nada de esas cosas. Él era tuvo problema oftalmológico, digámoslo así. Tuvo problemas entonces Dios puede permitir. Timoteo también tenía dice Pablo, dice, y ahora ya no tome más agua por causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía debilidades estomacales. El lugar donde él estaba, el agua no era de muy buena condición. Pero ¿y entonces el resto de la población tampoco tomaba agua? No, era Timoteo el que tenía una debilidad. ¿Por qué Dios permite que estas debilidades estén en una persona? Porque cuando le dijo a Pablo, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, de tal manera que cuando yo soy débil, Él me hace fuerte. Creo que esto no es porque no tenga fe. Creo que lo que pasa es que la fe tiene muchas cosas de que hablar. La fe tiene que tener persistencia, perseverancia. El Señor habló en Lucas 18 y también dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar es desanimarse. Entonces, muchas veces el creyente ora y clama y aguanta y resiste, y cuando le faltan 5 para el peso deja todo tirado. Y entonces está a punto ya de tener su victoria. ¿Por qué Dios permite eso? Porque necesita fortalecerlo, porque necesita corregir, necesita cambiar muchas cosas. Por ejemplo, la forma de pensar, por ejemplo, los hábitos que uno tenga. Hay gente que ora, digamos, es disciplinada para orar, pero entonces esa disciplina para orar le puede traer de pronto orgullo, le puede traer vanidad. Entonces Dios necesita enseñarle que no es su nivel de oración, que no es su capacidad humana o espiritual que pueda tener, sino es Él. Acuérdese que siempre el Señor dijo, y que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, yo no creo que Dios haya dejado los médicos para sus hijos, porque Él dio promesa. Dice, todas las promesas de Dios, segunda carta de los Corintios 1:20, dice, todas las promesas de Dios son sí y amén, o sea, se cumplen en Cristo Jesús. Él murió por todos nuestros pecados, cargó el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, y para que venga la muerte te quede la enfermedad, porque van de la mano. Una persona para morirse se tiene que enfermar, o sea, la enfermedad es un ataque a su organismo ya frágil, ¿no? Desgastado. Entonces ahí viene la muerte. Entonces el Señor nos rescató de la maldición.
La maldición. ¿Cuál es la maldición? La maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? Si desobedeces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Aquí me toca explicarle muy bien esto a usted, porque usted no puede quedar con lagunas. Que mucha gente piensa que no se sana por incrédula. No, señor, usted es creyente. Usted aceptó a Cristo, Cristo es su Señor, usted es creyente. Que lo que pasa es que la fe hay que demostrarla, hay que perfeccionarla, hay que vivirla, hay que mostrarla, etcétera. Por ejemplo, si dice en el capítulo 28, verso 1, si obedeces, todas estas bendiciones te vendrán. Versículo 15. Si no oyeres la voz de Jehová, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu casa, tu canasta de amasar, el fruto de tu vientre, las vacas, etcétera. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro, que dice, bueno, hasta que perezcas. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te dirá con tisis, escúchelo, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, etcétera. Vamos a ir a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa ley que Dios dio para el pueblo de Israel, al venir Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, y entonces viene de la simiente de Abraham, Dios le da la promesa a Abraham que va a sacar un pueblo, de sus lomos va a sacar un pueblo, y de los lomos de Abraham salen las simientes de Israel, que son las 12 tribus, y de las 12 tribus viene Cristo. Entonces estas promesas, Él rescata al pueblo de Israel de esta maldición. El pueblo que está bajo la ley. Nosotros no estábamos bajo la ley, pero al venir a Cristo, entonces somos herederos de las promesas. Nosotros estamos sin Dios y sin ley en el mundo, ajenos de los pactos y de las promesas. Pero al venir a Cristo, Él hace de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, que llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo y la cabeza allá arriba en el cielo. Entonces aquí dice así, dice: Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿A quién está diciendo esto? ¿A quién escribe? A los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Ellos no son judíos, son las iglesias de Asia Menor. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, que somos nosotros. La salvación por la fe, ser los primeros en tener el Espíritu Santo, es la promesa del Espíritu. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces nosotros recibimos la promesa del Espíritu. Por eso Pedro le dice, cuando predica en el Pentecostés, dice: cree en el Señor Jesucristo, y dice, y recibirán el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu, que nos da vida, que nos va a ayudar a restaurarnos, a regenerarnos, y el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Entonces esa promesa es para nosotros, pero Cristo nos redimió de la maldición, de tal manera que la desobediencia nuestra, nosotros lo que hacemos es que podemos quebrantar mandamientos que son leyes de maldición, y nosotros podemos eliminar leyes de maldición sin ser malditos. Ejemplo:
Usted va a Estados Unidos, usted es un ciudadano colombiano, usted es un colombiano y usted va a Estados Unidos y usted tiene que someterse a la ley de Estados Unidos. Y aunque usted cumpla con todas las leyes de Estados Unidos, usted es colombiano, no es americano, no es ciudadano americano. De tal manera que usted cuando sale de allá y regresa a su país, entonces usted aquí no puede basarse en la Constitución de Estados Unidos porque ahora está en Colombia. Y eso nos pasa a nosotros como gentiles. Nosotros si llegamos a Cristo, Él nos redime de la maldición. Tenemos que conocer la ley para evitar caer en la desobediencia de la ley, aprender de la ley todas las enseñanzas de la gracia, que nos la explique el carácter de Dios, pero nosotros no somos judíos, entonces no estamos bajo maldición. Nadie está sobre... Es más, Dios prohíbe. En el Antiguo Testamento decía una maldición, ¿no? Maldito todo aquel que no guardare las leyes para cumplirlas. En el Nuevo Testamento no dice así. En el Nuevo Testamento, si usted y yo no andamos conforme al Espíritu, entonces somos carnales. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces no hay maldición. Entonces nosotros tenemos las promesas de bendición. Somos bendecidos. Mire, la gracia de Dios es explícita. Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo, segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Escuche lo que es la gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en vosotros, ¿a quién escribe? A los corintios, que no son judíos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces el Señor se hizo pobre a nosotros. El Señor se hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. El Señor derramó su sangre para comprarnos para su Padre. Nos compró a precio de sangre, somos de Él. Nosotros somos gentiles, no la ley. Necesitamos conocer la ley, porque en la ley escudriñamos las Escrituras, ellas dan testimonio de Cristo y en ellas está la vida eterna. Entonces, con la ley nos guiamos para agradar a Dios, para hacer las cosas a la manera de Dios. Creo que es entendible. Entonces, cuando una persona confiesa la sanidad, entonces Dios puede ser que permita que esa persona tenga esa dolencia, vuelvo y le repito un tiempo, y que pues sea atacada, sufra esa dolencia, porque Dios quiere comprobar la fe genuina o no. Ejemplo, Abraham, llama a tu hijo al monte, y le dijo: Abraham, no es necesario que lo mates, que lo sacrifiques, ahora conozco que me temes. Entonces Dios necesita probar la fe, necesita probar. Es muy fácil a una persona folclóricamente decir: por su llaga me sanó, gloria a Dios, y enseguida pues aquí lo hemos vivido, ¿no? Ore, hermano, que estoy enfermo, mire que tengo esto y esto y esto, y oramos, le ponemos la fe, el amor, y le ponemos la disposición, y termina la oración y dice: bueno, hermano, yo lo dejo porque tengo una cita en el médico ahora. Entonces, ¿para qué oramos? Yo oro porque creo en Dios, y usted ora porque cree en Dios. Ahí yo con esto me echo mucha gente encima, pero yo soy así. Yo creo la palabra, yo soy creyente, yo no soy incrédulo. Sí, pero que Dios manda a ir a los médicos. ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia no dice que Él dejó los médicos. No, que Él vela sobre la ciencia. La ciencia, y usted cuando tuvo ese derrame, si no lo operan, se muere. No me hubiera muerto. No, seguro que no. No, porque yo creo.
Y si me hubiera muerto, me hubiera ido con el Señor. Punto, y se acabó. Y si no, y si hubiera quedado con alguna limitación, Él la supliría. Él la supliría. Esa es mi convicción, esa es mi forma de pensar. Yo no le impongo esto a nadie. Pero la sanidad es una doctrina bíblica que está a disposición de todo creyente. Creo que por ese lado usted tiene que resistir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Muchas veces son demonios que vienen a afligir con enfermedades, demonios de tormento, para hacer retroceder al creyente, para hacerlo confesar desgracia, para perturbarlo. Y uno tiene que saber en quién ha creído, a quién ha creído. Uno tiene que saber, entonces, hermano. Y ahora las enfermedades vienen muchas veces consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia, consecuencia de la insensatez, consecuencia de tentar a Dios, consecuencia de muchas cosas. Entonces hay que analizar primero y de todas formas arrepentirnos, humillarnos, arrepentirnos, y ya se puso en paz con Dios. Y ahora usted tiene derecho, porque el pecado sí detiene la bendición. El pecado, la desobediencia detiene la mano de Dios. Bueno, creo que queda resuelto eso. A ver, aquí dice, pregunta un hermano, según la segunda carta de Corintios 6:14, ¿qué pasa con un cristiano que se casa con yugo desigual? ¿Esa persona es salva sabiendo que anda en desobediencia? Ay, Señor, en el Nuevo Testamento hay un recurso, es la gracia. Aquí tengo abierto segunda carta de los Corintios, capítulo 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice así, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Etcétera. ¿Es salva? Yo creo que la persona juega con la salvación. Cuando una persona es salva y conoce el Señor, no se casa en yugo desigual. Cuando tiene temor de Dios, no se casa en yugo desigual. No se casa. Cuando una persona es temerosa de Dios, no se casa en yugo desigual. Cuando tiene conocimiento de la palabra, no lo hace. Cuando lo hace, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿en qué repercusiones trae esto? Indudablemente una persona se arrepiente. En la gracia estamos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis por no leer las cosas que les escribí, un abogado tienen para con el Padre. Entonces la persona es redargüida por el Espíritu, va delante de Dios, se humilla, reconoce su falta, reconoce su pecado, reconoce y Dios la perdona. Pero tiene que vivir con la consecuencia. Ejemplo, Jaimito. Un hombre embaraza a la novia. ¿Dios lo perdona? Amén. A ella también, amén. Pero por eso no deja de crecerle el estómago. El vientre no deja de crecerle. Y el niño no va a cesar su desarrollo. Tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencias trae eso? Que esa mujer ya de pronto no va a tener opción de casarse. De pronto el hombre que la amaba, que le interesaba, ya la ve embarazada y no, ya perdió su encanto, se desilusionó. ¿Qué otras consecuencias tiene el hombre? El hombre tiene un conflicto, porque igual se quiere casar, este es el que deja embarazar a las mujeres, a saber si a mí también me va a tirar, dice la mujer, que la novia con que se quiere casar. Puede ser que eso dañe su alma, que después de eso se vaya con otro o con otra y vuelve y repite la escena, vuelve y repite el problema. Y termina como destruido, cautivo por falta de conocimiento.
Si se salva, la salvación depende de la gracia. Los que tratan de justificarse por ellos mismos de la gracia han caído. Uno no se puede justificar, porque la mayoría de personas tratan de hacerlo diciendo, bueno, lo que pasa es que pues yo ya hace tantos años y yo había orado y nunca me respondió Dios, yo vengo orándole muchos años que me provee un esposo y no, pero si te lo proveyó, si estuvo a tu lado, te dijo que si te querías casar y le dijiste que no. Sí, pero era que a mí no me gustaba. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Un esposo, una esposa o le estaba pidiendo un capricho? No, pero tampoco, hermano. No. Esto hay que analizarlo con despacio. Entonces, el yugo desigual no está bien delante de Dios. Si no se arrepiente es un pecado, porque es desobediencia, es falta de santidad. Esto viola la santidad. Vamos a leer el contexto completo. Segunda carta de los Corintios 6:14, que no termina en el último versículo del capítulo 6, sino que sigue, porque esto es un contexto que lo han partido con un título, de tal manera que vamos a leerlo allí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice la Biblia que es inmundo el no creyente. Y yo recibiré. Y yo recibiré, si no, no lo recibo. Y seré para vosotros por padre, si no, no. Y vosotros me seréis hijos e hijas, si no, no. Dice el Señor Todopoderoso. Así que, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Anda en santidad, pero está en yugo desigual. Tiene que perfeccionar esa santidad. ¿Cómo lo hacemos? Usted me va a sacar un texto que dice, ¿qué sabes tu mujer será salvo tu marido? Eso no se aplica para que se use según el yugo desigual. Eso se utiliza, ese texto, en el contexto que trae. Dice que si un hombre llega a la iglesia, llega al Señor y tiene una mujer inconversa, o que si la mujer tiene un marido inconversa y él consiente en vivir con ella, que no lo deje, porque ¿qué sabes tu mujer será salvo tu marido? Pero no está diciendo que ahora me consigo uno y Dios lo va a hacer salvo. No dice eso. Esa es una cosa mal enseñada, mal explicada y mal entendida, y mal aplicada también. Entonces aquí dice que se debe perfeccionar la santidad. Dice, y yo lo recibiré. Si no, no. Entonces, yugo desigual, hay que humillarse delante de Dios, pedir perdón, y el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ya hay muchos casos que se han dado en que un hombre, una mujer reconoce su pecado y se compromete con Dios y le clama y busca y clama y se mete con el Señor, y Dios le concede las peticiones de su corazón cuando se deleita en él. Bueno, creo que esa pregunta es fácil de entender la respuesta. Bueno, cuando te das cuenta, dice otro hermano, que una persona rompió tu confianza, ¿la perdonas y tienes que seguir confiando en ella, o simplemente la abres y todo bien? Las abres y las sacas. A ver, el perdón es muy diferente
al tener que confiar en las personas. Por ejemplo, el Señor nunca odió a Judas y le dio oportunidad hasta el último instante que se arrepintiera. Entonces, cuando tú perdonas, te das cuenta que una persona rompió tu confianza. La confianza que usted le tenía a esa persona falló a su confianza, pecó. Si usted, a ver, esto es muy delicada esta respuesta, yo mejor se la respondo con la Biblia. Vamos a ir a la carta de Filemón, y usted se da cuenta allí, porque normalmente nosotros pues no estamos como muy dispuestos a el orgullo que hay en uno. Uno dice, me ofendió, ya no confío en ella, me fallado nosotros al Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Hasta cuántas veces, Señor? Hasta 7, hasta 70 veces 7. Dice, uy, Señor, aumentanos la fe. Esto es de fe. Ahora aquí dice, Pablo intercede por Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Parece que el hombre se voló con un dinero, lo tumbó, mejor dicho, y se fue. Andando por allá, cayó en la cárcel. Y ahora se encontró con Pablo. Y Pablo le habló la palabra y el tipo se convirtió. Ahora dice, Pablo intercede por Onésimo. Y ojo vivo que esto es figura de la redención. Dice, por lo cual, verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Mire, yo Pablo, tú me debes a mí. Yo te lo puedo mandar como una obligación, como una orden, que lo recibas. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Si ese que te falló es un hijo de Dios, Dios te puede decir así, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Inútil porque, pues, imagina qué utilidad, qué utilidad pudo tener, qué utilidad tiene uno de una persona que lo robe. Te fue inútil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como recibiste a Cristo. Recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como una necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Qué bonito esto. Para que le recibieses para siempre. A lo mejor te falló Filemón, a lo mejor Onésimo te falló, te fue infiel y te tocó salir, para que ahora lo recibas como a una persona espiritual, como a un hermano. Mire, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, por amor en la carne, como al Señor. Perdón, leí mal. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa es la redención. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Es la redención hacia ese Cristo con nosotros. Si en algo te defraudó ese hombre, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Por no decirte que aún tú mismo me debes también a mí. Imagínese, el Señor dice, yo te lo pago, aunque vos también me debes. Tú también me debes a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor conforme a mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces ahí tiene a Filemón, uno que rompió la confianza, rompió el baúl, rompió la caja fuerte, a saber qué tantas cosas rompió. Y ahora se va, y a veces Dios necesita eso. A veces Dios necesita, porque acuérdese que lo vil del mundo es lo que Él escoge, ¿no? Para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y eso éramos nosotros, ¿no? Dicen Corintios, los injustos éramos nosotros, mas yo habéis sido lavados. Entonces, pues a veces Dios permite que una persona falle en eso y que le toque a uno mismo restaurarlo, hablarle la palabra, enderezarlo y llamarlo. Había un predicador, yo he visto varios predicadores, el caso de nuestro recordado Gigi Ávila, que el yerno mató a la hija, la asesinó, y el tipo, él fue a Estados Unidos donde vivía y quitó los cargos, lo sacó de la cárcel, pagó fianzas y todo lo que tenía, lo restauró e hizo parte de su ministerio. Esos son ejemplos para nosotros muy, muy, muy tremendos. Yo creo que eso no lo puede hacer todo el mundo. Pero yo creo que eso no lo puede hacer todo el mundo. Pero ahí tenemos el caso de Filemón. Muchas veces una persona falla y comete los errores y a la final Dios lo pone como un siervo de uno, como un compañero, como un amigo en el ministerio, en la vida espiritual, como alguien de mucha confianza. Así hace Dios. Dios cambia las tinieblas en luz. De modo que seguir confiando en ella no, sino hay un cambio. Pero ¿qué hace Filemón cuando recibe esa carta de Pablo? Dice, ahora es un hermano amado y es de mi confianza. Y ¿sabes qué? Si en algo te defraudo, yo te lo pago. Si te debe algo, ponelo a mi cuenta. O sea que lo va a recibir con confianza. Y si vuelves en el embargo, le dice a Pablo, Pablo, me estás debiendo esto, que ha recibido ese zángano, y se llevó otra parte. Pero no va a suceder así. Y ahí es figura de Cristo, ¿no? Pablo está haciendo figura de Cristo. Si algo te defraudó, yo te lo pago. Yo pago por él. ¿Usted lo perdona? ¿Tiene que perdonarlo? ¿Tiene que seguir confiando en él? No, porque no se ha arrepentido. El problema es que nosotros no sabemos operar. Si tu hermano tuviera algo contra ti, ve tú y repréndele, estando tú y él solos. A usted le toca que ir y decirle, vea, mi querido, mi hermano del alma, usted hizo esto y esto y esto y esto incorrecto, de una forma incorrecta. Usted tiene que ir. Si es un cristiano, tiene que hacerlo. Y si es una que no conoce de Cristo, igual. Y Dios dice en su palabra que esto y esto y esto y esto tiene tales consecuencias, y yo le vengo a decir porque quiero que usted se enderece, que no vaya a sufrir esas consecuencias, y que por mi parte yo le perdono todas sus ofensas.
pero que usted necesita ponerse en paz con Dios. Creo que esa es la forma como tenemos que hacerlo. Bueno, hemos llegado al final, no hay más preguntas y creo que esto es muy importante. Vamos a seguir hablando de la fe, vamos a hablar de la fe y las sanidades y todo esto. Usted no se desanime, mis hermanos, créale a Dios, Dios va a probar la fe, Dios usted tendrá que mostrar la fe. En la medida que usted reciba sanidades, reciba bendiciones por la fe, su fe va a crecer, se va a desarrollar y luego va a hacer cosas más grandes y Dios lo va a usar grandemente. Si usted quiere ir donde el médico, no peca por ir donde el médico. Usted no va a ir donde el médico porque es incrédulo, usted va a ir donde el médico porque no se aguantó más. Yo nunca juzgo a una persona que va donde el médico como incrédulo. Me encuentro como una persona que perdió la esperanza, ¿no? La esperanza es parte de la fe. Que, bueno, algunos dicen, es que el espíritu envió al médico. Yo respeto esa opinión, no la comparto. Yo creo que el espíritu me guía a Cristo. Yo respeto y yo puedo estar equivocado. Cuando esté equivocado y cuando me convenza de que estoy equivocado, con la misma claridad se lo voy a decir, hermano, está equivocado, como lo he hecho muchas veces. Oramos al Señor y le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Tú eres fiel, eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ministranos, Padre. Glorifícate, Señor. Obra de una manera poderosa en cada hermano. Señor, que esta palabra crezca en ellos. Señor, que sea diáfana, que la puedan entender. Señor, tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Trae, Dios mío, confirmación a cada corazón, Señor. Que podamos entender que todo lo que recibimos de ti no es por calidad humana, ni por fuerza humana, es por tu amor, es por tu misericordia, es por tu bondad, es por tu bendita palabra, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias porque una vez más podemos deleitarnos en ti, podemos fortalecernos, podamos entender, Señor, lo que es la fe y tenemos que seguir hablando, Señor, de este tema. Y yo te ruego, Señor, nos dé, Dios mío, gracia y poder para hacerlo. Nos dé, Dios mío, entendimiento, sabiduría para poder proclamar, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu amor y tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios de los cielos. Aleluya. Y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y proclamamos que tú eres Dios fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes. Oramos por sanidad. Te pedimos de todo corazón que sanes toda dolencia, que toques cada vida, que toques cada corazón, cada cuerpo, Señor, con todo mi corazón, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, tú lo harás sin dudar en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que quites toda dolencia, Señor, de esta hermana, Dios mío, que pedía, Señor, oración, Señor, que quite, Dios mío, toda angustia, toda necesidad, que suplas para tu pueblo, Padre. Tú eres un Dios de bendición, eres un Dios de libertad, eres un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eres nuestro hacedor, tú cuidas de nosotros, tú eres nuestro sanador, así lo dice tu palabra. Lo hemos creído y proclamamos, Dios mío, tu victoria por encima de todas las cosas. Eres Dios fiel y por tu herida fuimos curados. Nos has comprado a precio de sangre. Somos tuyos, Dios mío, Señor, y tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Trae sanidad. Toca, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, que te glorifique, Dios mío, Señor, en cada cuerpo necesitado, cada órgano, Señor, transfórmalo, renuévalo, Señor, sana, Dios mío, en el nombre de Jesucristo el Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos.
Estas preguntas son muy interesantes, siempre hay una respuesta bíblica y siempre tenemos que hacerlo para evitar confusiones. Vuelvo y le repito, mis hermanos, usted no peca por ir donde el médico, no peca por eso. Usted es incrédulo por ir donde el médico, usted es creyente, que la fe tiene que crecer, tiene que desarrollar, tiene que perfeccionarse. Eso ya es un proceso que se da a través de la vida espiritual, de acuerdo a la diligencia que nosotros mostremos y al interés que nosotros mostremos por las cosas de Dios y al conocimiento, ¿no? Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe. Y mañana a las 7 de la mañana, con la ayuda del Señor, aquí estaremos clamando a Dios. Vamos a orar por la provisión económica, porque necesitamos que Dios se manifieste poderosamente. Está dura la cosa. Vamos a orar al Señor. Él proveerá conforme a su riqueza en gloria. Dios les bendiga y hasta mañana con la ayuda del Señor.